creativo. ¿Y a qué se debe que sea creativo? Pues bueno, que hay una Cintia que no se atrevía a tomar acción, hay una Cintia que no sabía qué quería, hay una Cintia que no sabía las múltiples posibilidades que habían del otro lado de asumir riesgos. Y de esto va este episodio, de que entre más riesgos asumas en tu vida, más posibilidades abres al otro lado de tomar esas acciones muy valientes. Para mí este podcast tiene ese componente, tiene una dosis muy alta de coraje porque para mí este era un espacio en donde era como abrir una de mis heridas y que era expresar mi voz, mi opinión, mi punto de vista, compartir un mensaje, algo que para mí era importante. Y lo que ha hecho el coraje es abrir esa puerta. Abrir la puerta a activar esa parte de mí, porque yo pensaba que no tenía coraje. Yo no conocía el coraje, no sabía de qué se trataba. Y es gracias a la creatividad que llego a experimentar estas pequeñas dosis sutiles de coraje, de valentía, de asumir riesgos en los actos creativos. Y eso es lo que hoy traigo para ti, que si tú te has sentido que no eres capaz de tomar acciones valientes como otras personas, yo vengo a desmentir eso y vengo a proporcionarte una herramienta que está al alcance de tus manos, que literalmente son tus manos, ¿verdad? Porque tú eres la herramienta que facilita el acceso a esas acciones, a esos recursos que tienes disponibles a tu alrededor hoy, porque hoy ya con un lápiz y papel puedes desafiar a todos esos miedos o a todas esas inseguridades que has tenido acerca de tomar acción. Hay una frase que escribí para iniciar este episodio y es acerca de Anaïs Nin y ella dice: la vida se contrae o se expande en proporción directa a nuestro coraje. Y este episodio tiene la intención de compartirte a esta emoción como ese trampolín que te activa y que gracias a él pasas a la acción, porque actuar va a ser la única forma de cambiar cualquier situación en tu vida. Cuando tú te encargas, cuando tú te empoderas, cuando tomas responsabilidad acerca de esas situaciones que parecen que no están bajo tu control, pues sí, hay una manera de establecer una conexión entre tu liderazgo, entre tus prioridades y esas acciones que parecen aleatorias, porque créeme que todo lo que está en tu vida es un resultado de todas las causas que has activado en el pasado. Y puedo decirte que todas ellas han sido decisiones en las que las has asumido con coraje y otras que no. Y la Cintia del pasado era una mujer tibia. Y este ha sido un tema que he estado explorando últimamente y veía su significado y realmente la tibieza viene de la Biblia, de que si tú crees en Dios y actúas de acuerdo a la fe que tienes en que todo lo que está en tu vida te facilita y te permite llegar a donde realmente necesitas y puedes a través de tus talentos, obviamente, y de ponerlos al servicio de los demás, pues esa es la forma activa de tener fe. Pero la tibieza del corazón es esa, o bueno, la que le dicen como tibieza espiritual, es aquella en la que tú crees tener un Dios, pero no actúas conforme a ese Dios. Esto de la tibieza era algo que quería compartirte, que vino justo de una curiosidad personal, pero que sí, yo era una persona tibia, era una Cintia muy tibia, y era de las que decían ni sí ni no, era la de cualquier cosa, lo que tú prefieras. Yo no sabía qué es lo que realmente quería y no ponía mis prioridades por encima de las otras personas. No tenía esta firmeza para tomar decisiones, eso que caracteriza a las personas valientes. Entonces para nada me sentía una persona valiente, estaba muy lejos de serlo y ahora me doy cuenta que todas esas eran mentiras. Porque en el momento que empecé a tomar decisiones diferentes, mi vida empezó a cambiar. Y como te dije al principio, a mí nunca me habían hablado del coraje, al menos en mi familia, nadie mencionaba acerca del coraje. Mi padre, esta figura que podría como ser la persona que te da esta como perspectiva de qué es el coraje, yo no me pude ver a través de esta figura masculina y tampoco me pude ver a través de mi madre y de sus acciones valientes, porque yo no sabía nada acerca de esta emoción y todo estaba relacionado con que no sabía realmente quién era.
hasta que llega la creatividad a mi vida. Gracias a ello uso esta emoción, al coraje, como esta energía para enfrentar mis miedos en estos pequeños actos creativos, porque no solo salía de mi zona de comodidad, sino que también me enfrentaba a mis inseguridades, a mis debilidades, y también al mismo tiempo de que al mostrarlo y compartirlo con otras personas, estaba enfrentándome también a sus opiniones y a esta aceptación o a este rechazo. Y muchas cosas han pasado gracias a usar esta energía en mi vida. Y lo que te propongo hoy es que te imagines poner tu atención y energía en esos proyectos creativos que realmente te entusiasmen, que te hagan solamente el hecho de pensarlo, que te hagan sonreír. Por pequeña que sea la actividad, te va a empujar a tomar decisiones, a elegir, a usar los recursos disponibles, a improvisar, a ser más espontánea y por sobre todo saber qué realmente te gusta, qué es lo que prende tu llamita interna, y eso, créeme que ya es bastante. Cuando puse mi energía en proyectos que de verdad me atraían, en verdad empezó a cambiar las reglas del juego, porque en un punto dejaron de ser simples tareas creativas para ser una parte fundamental de ahora en mi trabajo, y sé lo importante que es tanto el juego como el trabajo. Y yo me daba cuenta de que si podía asumir mayores responsabilidades creativas, asumiendo como mayores riesgos, creando, podía hacerlo también en mi vida profesional. Y a pesar de que son áreas totalmente diferentes y que muchas personas no relacionan el juego y el trabajo como algo que está en la misma dirección, la confianza que tú adquieres mientras haces cosas, actividades, tareas creativas, se traslada a otras áreas de la vida. Y esta Cintia tibia de la que te hablo no hubiera entendido lo que quería decir Anaïs Nin con su frase, pero ahora te habla una Cintia que se atrevió a usar esa emoción a su favor, aún sin saber de lo que se trataba, aún sin saber que estas tareas creativas le llevarían a ello. Y esta frase ahora tiene tanto sentido y te quiero explicar el por qué. Hay un doctor muy famoso que se llama David Hawkins, que hizo un estudio durante años a millones de personas, y él crea esta escala de emociones y describe el coraje de la siguiente manera. Te voy a leer. El primer nivel de la verdadera fuerza. Aquí es donde comienzas a ver la vida como un reto y algo emocionante en lugar de algo abrumador. Comienzas a tener un interés en el crecimiento personal, aunque a este nivel es probable que lo llames de otra manera, como desarrollo de habilidades profesionales, carrera, educación, etc. Comienzas a ver tu futuro como una mejora sobre tu pasado, en lugar de una continuación de lo mismo. Es decir, esta es la emoción que te va a sacar de ese loop de emociones negativas, de estados emocionales que te contraen, que te hacen pequeña, que te hacen tomar acciones desde el miedo y no desde el amor, porque esa es la esencia, que el coraje te da la mano a través de la creatividad a tomar decisiones desde el amor, desde aquellas situaciones que a ti te alegran, te emocionan, y no desde el miedo. Y todas estas emociones negativas son las que si no las gestionas, si no las reconoces, son las que te dejan en ese mismo lugar en el que no puedes hacer uso completo de tus capacidades. Y yo he estado ahí, por eso sé muy bien de lo que se trata. Y las emociones son energía que están bajo tu control. Tú decides qué hacer con ella, y el punto es que puedas identificarlas, ¿verdad? Que puedas canalizarlas para actividades que tengan otro propósito, un propósito muy claro, y por ejemplo decirle que sí a una vida auténticamente tuya, rica de actividades que a ti te llenen. Y esta vez te propongo asumir esta actitud de mirar a la vida como un reto emocionante, como dice el Dr. Hawkins, para ser tú, y que lo hagas a través de la creatividad. Ahora quiero que te imagines que tu vida es como un lienzo en blanco, y el primer trazo va a ser este símbolo del coraje, y va a ser atemorizante y puede ser un espacio vacío que te produce una resistencia, pero ya iniciaste. El miedo al error y al juicio van a estar ahí como barreras que vas a derribar con cada trazo, y va a suceder algo hermoso, y es que entre más trazos vayas dando, vas ganando a confianza y claridad, aún sin saber cuál va a ser el resultado final. Y no tienes que crear ese gran cuadro de vida ahora mismo, sino que puedes empezar de poco a poco a través de estos pequeños actos creativos que te estoy proponiendo. Y el coraje es un tema que llega a mi vida de una forma muy sutil,
Como te decía, la creatividad me da estas herramientas, estas actividades, estas tareas que cumplen una función bien sutil, bien sencilla, bien pasiva, pero que parecían pasivas, pero que estaban actuando de forma revolucionaria en mi vida. Y en estos años yo he podido reconocer el impacto que ha tenido, ponerme esas tareas creativas que de forma muy suave y amorosa han hecho que asuma riesgos cada vez más grandes, fortaleciendo este músculo de confianza que el mío estaba muy, muy por debajo de lo que se podría esperar. Y la creatividad realmente es un arma secreta para ganar valor y coraje, tomar decisiones cada vez más valientes. Esta ha sido mi arma secreta. Ajá. Y no solo eso, porque te acompaña a conocerte, a ser verdaderamente tú y a expresar todo lo que hay en ti. Pero obviamente esto necesita de que tú tomes esa decisión. Y este episodio es algo que es lo que quiero para ti, que tomes al coraje como este medio para atreverte a ser cada vez más tú sin pedir permiso. Sé que puedes ser valiente y que puedes romper esta barrera de inercia que te detiene a tomar cualquier otro tipo de decisiones, porque las decisiones que has tomado hasta ahora, si no te han dado los resultados que tanto anhelas, es momento de hacer un cambio. Y he explorado algunos puntos acerca del coraje y quisiera compartirte algunos de ellos. Y el primero es que el coraje es como una semilla de cambio. Y quisiera que mires atrás y reconozcas esos momentos que gracias al coraje pasaste a la acción. Recuerdas tal vez un evento en el que querías hacer algo y no te ayudaron, ¿verdad? No te respaldaron, pero tú lo querías tanto que lo hiciste, que quizás fue el amor por alguien y eso te impulsó, te movió y no pensaste dos veces para tomar acción. Bueno, ahí está el coraje como protagonista. Esa es la muestra de que ha estado ahí y que lo puedes retomar y que puedes hacer uso de él para otros fines. Y el coraje es como una semilla, porque es como una pequeña chispa, una decisión del primer paso. Recuerdo que cuando estaba haciendo la tesis de la universidad y necesitaba hacer unos renders, pedí ayuda. Y el resultado no era lo que quería y a veces no me entendían y yo me frustraba. Y también era una mezcla de mi perfeccionismo, que estoy en recuperación, y también de mucha frustración. Así que un día decidí hacerlo por mi cuenta y así fue como presenté mi tesis. Y obviamente pude ponerle atención a todos los detalles que quería, no tenía que transmitir estas ideas a otra persona y esa fue la primera evidencia de que yo tenía coraje y fue un medio para pasar a la acción y para mí fue, o sea, liberé muchísima energía porque usé toda esa energía en ponerla en hacer estos dibujos. Pero este evento se quedó ahí, sin darme cuenta que ese sería el inicio, que ya me indicaba que podía usar al coraje como un aliado. Y mi historia con el coraje continúa cuando le di un espacio a la creatividad en mi vida. Me acuerdo lo frustrada que me sentía al sentirme incapaz de tomar una decisión en mi vida porque el cierre de la empresa en la que trabajaba era una empresa de muebles, cerró sus puertas y yo me quedé como estacionada, estancada en ese momento y no sabía qué hacer. Sabía qué es lo que no quería, pero no sabía qué era lo que quería. Y en ese momento llega la creatividad a mi vida a través de un libro hermoso que se llama El Camino del Artista de Julia Cameron y cambia mi vida, cambia mi perspectiva. Y recuerdo que fue mi acompañante para tomar uno de los primeros actos creativos, pero que para mí fue realmente el desencadenante de lo que pasaría mucho tiempo después. Y yo pedí una cotización a un colega, a pesar de que tenía los conocimientos de muebles. Y esa situación realmente activó nuevamente esa semilla de coraje, porque era una mezcla entre coraje, frustración, era unas iras conmigo mismo de no dar el paso de hacer mi propio escritorio, ¿verdad? Porque era tan sencillo. Y ese fue el primer paso, que sí, me atreví a crearlo por mi cuenta y fue un acto donde estuvo ahí el coraje. Obviamente que después de esto pasaron muchísimas cosas, ¿verdad? Empecé a hacer muebles por mi cuenta, a ponerme en acción. Entonces, ese pequeño acto de darle un lugar a la creatividad en mi vida cambió las reglas del juego. Realmente fue el impulso para otras actividades cada vez diferentes y nuevas para mí. Y hoy te invito a que siembres estas semillas de coraje a través del crear.
en verdad en mi vida nada pasaba, nada pasaba diferente a lo que he establecido. Seguí mi carrera, conseguí un trabajo, estaba ahí y mientras mi espíritu creativo se apagaba y en verdad no pasaba nada diferente. Esperaba los fines de semana para como distraerme, entretenerme, aunque en verdad mi energía creativa ya me estaba llamando y mientras tomaba cursos de costura que creo que alimentaban esta llamita interna, pero creo que cuando le di un lugar a la creatividad en mi vida es cuando empezaron a haber cambios. Cuando le di la atención que antes no tenía y la paciencia, porque requiere tiempo para que esa semilla vaya evolucionando a su propio ritmo, pero hay que ser constante y el punto es que no te des por vencida. Y para mí este fue el desencadenante para que en mi vida empezaran a pasar cosas que me llenaran y me alegraran el corazón. Y hoy puedo decirte que esa semilla no ha parado de crecer y sé que se va a convertir en un árbol fuerte que da frutos en todas las áreas de mi vida. Ahora mismo quisiera que detengas el audio, que pares un momento, que encuentres, si estás en casa, que encuentres un lugar para tu creatividad, que le digas a tu mente que de ahora en adelante ese espacio es para expresarte creativamente y puede ser un cuadradito de 60 centímetros por 60 centímetros, no necesitas más, porque esa va a ser como la semilla del templo sagrado para conocerte a ti y explorar las infinitas posibilidades que se abren al sentarte a crear y darte este espacio. El segundo punto es el coraje y el bienestar emocional. Porque el coraje no solo te da esta mano para pasar a la acción y asumir estos riesgos, sino que también te trae este profundo sentido de bienestar, porque cuando tú tomas acciones que realmente requieren coraje, es porque son situaciones que te importan mucho. Y hubo una Cintia que realmente no tomaba esas decisiones con coraje y que les daba un sí a todos y lo que estaba bien afuera era lo que estaba bien y asimismo se daba a sí misma un rotundo no. Y muchas veces las necesidades o los deberías o las cosas que estaban correctas, lo que decían los demás, sobre todo las personas que para mí su opinión era importante, estaban sobre las mías. Parte de mi historia es que mi voz ha sido como un tema que era un punto donde como de inflexión, como que me causaba mucho dolor expresarme, elevar mi voz. Y a mí me temblaba la voz para expresar mis sentimientos o mi punto de vista. Y yo evitaba contradecir a alguien, porque evitaba el conflicto de toda forma, sobre todo con personas que eran mayores a mí, ¿no? Con este sentimiento de este temor a la autoridad. Y no sabía quién era, no sabía lo que quería de la vida y sí que necesitaba el coraje como una forma primero de autorrespeto y amor y a la vez también ahora lo veo como esta parte de mi salud emocional y de mi bienestar. Descubrir al coraje de la mano de la creatividad a mí me acompañó a reclamar mi verdadera identidad porque estos espacios para crear revelan tus deseos. En mi caso revelaron estos deseos escondidos, estas cosas que me decían, que me impulsaban a contarme verdad acerca de lo que realmente quería y con el tiempo, solo con el tiempo pude ponerle fecha realmente a esto que quería, a estos deseos. Y creo que esa es una parte del bienestar, ¿verdad? Que de estar cumpliendo con aquello que tú quieres, con aquello que tú deseas. Pero del otro lado también hay esta otra parte difícil de dejar caer esa armadura dura y fría que no me permitía recibir todo lo que tenía la vida. Porque dentro de ello no solo está lo positivo y el que te alienten, sino también recibir rechazo, de que te digan de que tu decisión no es la más acertada, de que no es lo mejor para ti, de que vas a fracasar quizás. Entonces, cuando tienes este coraje de saber qué es lo que quieres y de ir por ello, te vas a enfrentar también a todas estas cosas. Es como una especie de resistencia que hay, pero que es una proyección acerca de ti mismo. Entonces, cualquier cosa que pase afuera siempre es regresarte a ver a ti. ¿De qué manera yo no estoy aceptando mis propios deseos? ¿De qué manera yo no me estoy validando? ¿De qué manera yo no me estoy amando? Entonces, el coraje no solo me dio esta fuerza para ir por mis deseos, para cumplir mis sueños, sino también me dio este coraje para ser vulnerable, para dejar caer estas máscaras y apariencias, para dejar de
qué satisfacer las necesidades y deseos de otras personas para ir por lo que yo realmente quería. Y obviamente esta vulnerabilidad pone visibles tus inseguridades, tus debilidades, pero esta dosis de coraje por tus sueños tiene que ser más grande para vencer todas estas luchas externas, porque cuando finalmente te das cuenta que la lucha es dentro de ti, porque cuando tú aceptas tus deseos, cuando tú aceptas lo que realmente quieres, no hay forma de que afuera se muestre esta resistencia. Porque cuando tú proyectas afuera, cuando hay alguien se resiste o alguien te dice que no, es porque tú te estás dando un no. Entonces hay que enfrentarse a esta guerra que hay en el interior. Porque hay que quitar todos estos juicios de los deberías, de lo que es mejor o peor, de todos estos temores acerca del tiempo adecuado, de esta crítica interior, ¿verdad? Porque tenemos como una vocecita que nos habla en positivo y otra en negativo, y nuestra tarea es diariamente hacerle caso a la que habla bien acerca de ti. Y hay que enfrentarse a esta supuesta falta de carácter, hay que vencer esas viejas formas de ser, los comportamientos que no te están aportando, para permitir y darle espacio al cambio. Y obviamente el coraje estuvo ahí, ¿verdad? Como alentando, elevando, subiendo la fuerza para cumplir mis sueños, pero también haciéndome más vulnerable a todo lo que pueda surgir al otro lado de atreverme a darle vida a mis sueños. Y mostrar tus debilidades y pedir ayuda va a ser parte de ser vulnerable, porque finalmente te vas a dar cuenta que no está mal levantar la mano, que es necesario, que a otras personas les puede estar pasando lo mismo que a ti, y que otras personas ya han cruzado tu camino y que están ahí como dándote la mano y teniendo servicios o productos que te pueden ayudar, y que cuando tú ya los puedes reconocer que puedes pedir ayuda, estas cosas van a ser más evidentes. Saber que cuando necesitas de algo o de alguien, eso es necesario para crecer y caminar en la dirección que obviamente tú deseas, que obviamente queremos ir en el camino hacia nuestros sueños. Y hoy te puedo decir que este bienestar emocional nace de la decisión en el que el coraje fue el protagonista y que te va a dar la fuerza necesaria para que tus sueños sean más grandes que tus temores. El tercer punto es el coraje para dejar ir y crear espacio. Porque romper una relación, deshacerte de cosas, de ropa, de objetos, de memorias, de comportamientos que no te están ayudando, de creencias, de formas de pensar y de actuar, es retador, porque es como dejar ir a una parte de ti, ¿verdad? Entonces tienen que haber como estos duelos, y para eso tienes que tener el coraje de saber que para qué lo haces. Y muchas veces es para que esas partes de ti se transformen. Y hay una frase que me hace mucho sentido, y es lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. ¿Y qué significa eso? Es que si sigues tomando las mismas acciones, te van a llevar a los mismos lugares. Por eso, la versión que ya has sido se tiene que marchar. Y es una continua tarea de elegir y sintonizar con las elecciones que haría tu versión futura. De saber de que esta acción que estoy tomando, de ir al gimnasio, de alimentarme bien, es una acción que estoy haciendo por mi versión futura. ¿Ok? Y entonces parte de este acto de soltar va a ser un acto externo y interno, y va a ser transformador, y para ello se necesita mucho coraje. Y es algo que tú no informas a los demás, que esto solamente se nota, se ve cuando tú pasas a la acción. El coraje de dejar ir y crear espacio está para no dar vuelta atrás, para continuar con una decisión hasta el final, de hacerte responsable de todo lo que puede surgir. Y puedes empezar hoy en lo pequeño, limpiar tu billetera, tu cartera, el closet, tu habitación, dejando ir cosas que ya no están alineadas con tu versión presente. Y la idea es que vayas fortaleciendo este músculo del soltar, quedándote solo con lo que te hace sentido, con lo que es realmente importante para ti. Y obviamente hacerlo cada cierto tiempo, y quedarte con aquello que te guste al 100%, que sean tus estándares cada vez más altos acerca de lo que permites entrar a tu vida, que si tienes que dejar ir personas, relaciones que ya no se alinean a tus propósitos presentes, si ya no se alinean a tu visión de futuro, es importante que te des cuenta y que tomes estas decisiones a tiempo. Y creo que la peor parte de este dejar ir y crear este espacio es esta sensación de vacío. Es una sensación incómoda
Incluso es a veces insoportable solo el pensar el hecho y va a ser obviamente muy dolorosa, pero es necesaria. Y si tú no haces espacio, realmente la vida en su inmensa generosidad te da ese empujoncito y retira lo que ya no está alineado con tu crecimiento. Pero solo te vas a dar cuenta cuando tienes estos lentes de que hay que crear espacio, que tienes que dejar ir, que ciertas situaciones ya no se alinean a tu crecimiento, entonces es momento de moverte. Y es inevitable que cuando tú cambias, cuando haces espacio, alrededor empiezan a cambiar las cosas y tú tienes que tener el coraje para iniciarlo. El cuarto punto para mí, el coraje, es avanzar sin respuestas. Y para avanzar en caminos desconocidos hace falta mucho coraje. Y muchas veces es el camino del emprendedor, de las personas que tienen su negocio, porque no tienen control, no tenemos control acerca de lo que pueda pasar en el futuro. Y en el ejemplo del lienzo, cuando empiezas a dar estos trazos, no sabes cuál va a ser el resultado final. Y es algo que no puedes controlarlo, ¿verdad? Y aún así hay que mantenerse en movimiento, confiando en el proceso y en la capacidad de improvisar, en la capacidad de innovar. Y eso es algo que la creatividad te permite. Te permite inventar, tomar nuevos caminos, usar otros recursos, y esto es lo bonito porque este acto tiene el impacto en otras áreas de la vida. Y aunque no tengas las respuestas, el simple acto de tomar acción ya te va a revelar la siguiente respuesta. Por eso la claridad se revela en el camino y no llega antes. Por eso no esperes tener las respuestas antes. Tú tienes que dar el primer paso y para eso necesitas coraje. Porque quien quiere respuestas no confía en sí mismo, no cree en sí mismo. Y yo era una de esas personas. Yo quería todas las respuestas antes de dar el paso, algo que me garantice, que me dé garantías. Y eso venía de una parte de mí que quería ser perfeccionista, que no quería equivocarse, que tenía pavor a los errores, pero ese temor va a estar ahí presente en lo pequeño y en lo grande, y la idea es que vayas tomándote de la mano para vencer ese temor y tomar las decisiones que realmente te acercan a aquello que deseas con mucho coraje. Y lo que quiero decirte es que no subestimes la capacidad que tienes de avanzar en este camino incierto. Prueba con actos creativos, que no te sorprenda que encuentras salidas y soluciones que al principio no tomaste en cuenta en esos espacios en el que usas tus manos. Cualquier situación que no pienses que no tenga salida, cuando te das estos espacios vacío, te da estas soluciones que antes no las hubieras alcanzado gracias a este espacio que te da para pensar. Y ya les comentaba acerca de que cuando cerró la empresa en donde trabajaba como diseñadora, para mí fue muy atemorizante. Y en mi mente sí hubo estas dos opciones. Era emprender o conseguir un trabajo. Y cuando recordaba lo apagada que me sentía frente al monitor, de estar con el cuerpo presente, pero mi alma y mi mente en otro lado, eso me hizo tomar la decisión de apostar por mis sueños. Y a pesar de que en ese momento de verdad que no tenía idea de cómo conseguiría salir, de cómo no figuraba, no tenía la menor idea. Lo que sí sabía era lo que no quería. Y realmente no caminé en esa dirección, sino al lado contrario. Y creo que esa es una de las maneras que cuando no sabes lo que quieres, es la manera de tomar decisiones, porque si sabes realmente lo que no quieres, entonces no tomes acciones que te acercan a eso, sino haz cosas totalmente diferentes. Y para eso vas a necesitar coraje. Hay otro punto que surge con esto del coraje y es acerca de los miedos internos. Y este paso que no te atreves a dar en tu vida personal o profesional no depende de los recursos externos. Ahora hay más que nunca la información y está disponible al alcance de tu mano, lo tienes en tu celular, y lo que realmente nos detiene de usar esa información y de aquello que ya sabes está en tu mente. Entonces son miedos internos, es muchas veces la voz del adversario que te dice que no eres suficiente, que te van a rechazar, que vas a fracasar, que eso es lo que realmente te impide tomar acciones más valientes. Y los actos creativos tienen escondidos sus propios miedos. El miedo al error, al equivocarte, a que salga feo, a que no cumplan tus expectativas. Estar frente a un proyecto creativo es enfrentar los mismos monstruos que te detienen ahora a tomar una acción.
Quizás tuviste un fracaso creativo siendo niño, alguien te dijo que no eras buena, que no eras bueno, dejaste de lado alguna pasión por comentarios negativos, tuviste algún evento que te paralizó. Es que de niño tantas situaciones pueden estar afectando tu momento presente y tu capacidad de enfrentarte a nuevos retos que realmente lo que te hacen es crecer. Entonces regreso en el tiempo y tuve que tachar algunos monstruos. Me acuerdo que taché un monstruo de la universidad, que tuve una maestra alemana y recuerdo que en una presentación ella me miraba con cara de que no te entiendo. Y eso era obvio porque obviamente ella hablaba otro idioma, pero una parte de mí lo tomó como si no fuera suficiente para hablar en público. Y eran esos viejos miedos que estaban ahí surgiendo nuevamente. Ese recuerdo lo tuve que resignificar, eliminarlo de mi mente para que no afecte mi vida en el presente. Y el coraje está ahí para que puedas enfrentar estos miedos, estas limitaciones que están en la memoria. Y la creatividad es una mano amiga para hacerlo, porque cada acto creativo alimenta esta fuerza interior para atravesar esos miedos que pueden surgir. En cada nueva tarea creativa, te demuestras a ti mismo lo que eres capaz de crear, alimentando tu fuerza y no tus miedos. Y lo maravilloso de este proceso es que se va a trasladar a otras áreas de tu vida. Todos estos miedos internos que aparecen cuando tú das un primer trazo, cuando pintas algo, cuando decides hacer una acción creativa, van a revelar ciertos miedos que vas a ir venciendo creativamente y que irónicamente se va a trasladar a otras áreas de tu vida personal. Y sí, créeme, esos actos creativos diminutos a mí me dieron el coraje para enfrentarme a los miedos más grandes y a las voces que me decían que no era el momento para dar vida a mis sueños, que no era el tiempo correcto, que me puede equivocar. El siguiente punto es el coraje como estilo de vida. Y es que la creatividad es un acto de coraje en sí mismo, porque es tomar decisiones diminutas, de crear independientemente del resultado. Y esos actos heroicos de las personas valientes que logran cosas no suceden de la noche a la mañana, sino que han sido la acumulación de pequeños actos valientes a lo largo del tiempo. Y hoy te invito a crear espacio para el coraje a través de la creatividad. En tu día a día, atreverte a salir de la zona de comodidad con pequeños actos creativos. Y el coraje no es algo que solo tienen los superhéroes, está ahí al alcance de todos y tú puedes caminar en dirección de ese algo que siempre has querido hacer, algo que has dejado de lado, algo que ha estado pendiente, algo que tú ves en redes sociales ahora es tan evidente que despierten muchas personas o rechazo o alguna reacción o envidia, ¿verdad? Entonces allí tienes que estar alerta, abrir tus ojos del corazón para identificar, wow, lo que realmente me refleja, me detona a esta persona es que yo dejé de lado eso que a ella tanto le apasiona y que lo muestra. Entonces la idea es que puedas retomar aquello que lo dejaste por alguna razón y que te des la oportunidad de hacerlo en pequeño, de que des un pequeño paso creativo para acercarte a aquello que dejaste de lado y que este simple acto de retomar algo creativo, esta misma energía es como un impulso que te permite avanzar en tu área personal y profesional. Considero que eres la fiel testigo y protagonista de tu vida. Ya te das cuenta si tu vida se está expandiendo con nuevas experiencias, si tienes un nuevo reto, tienes más logros o se ha mantenido por algún tiempo en el mismo lugar, sientes que cada año va siendo igual, que tienes las mismas tareas, la misma rutina. Y cuando tengas tu respuesta, decide hacer uso de ese espacio muerto, de ese espacio vacío, de ese espacio que tienes para entretenerte, para que lo pongas al servicio de tu creatividad. Y si no le has dado todavía un lugar a tu creatividad, ¿qué es lo que estás esperando? Si hay una cosa que puedes llevarte de este episodio es eso, que tengas el coraje de darle un espacio a tu creatividad, a tu energía creativa, porque tu vida personal y profesional se van a expandir en proporción a los riesgos que asumas, aún siendo creativos, créeme. Por pequeños que sean esos riesgos, vas a ir ganando confianza y lo vas a trasladar a otras áreas de tu vida. Y obviamente vas a elevar con mucho amor a tu espíritu creativo. Y lo que consigues con eso es crecer. Y esta es una necesidad esencial como seres humanos. Y está ahí porque en el fondo nuestra alma sabe que hay mucho potencial por explorar, por expresar. Y que si tu rutina ya empezó a ser como monótona, es momento de darle espacio a estos actos creativos. Y hay algo que me di cuenta y es
que en ese tiempo en que dejé justo el trabajo, yo estaba bloqueada creativamente. No le daba tiempo a mi creatividad y no avanzaba. Y la creatividad puede obrar milagros, ha obrado milagros en mi vida. Y obviamente si tú te lo permites, los verdaderos cambios en la vida van a ser esta acumulación de pequeños detalles. ¿Y por qué no hacerlos a través de tu creatividad, de esos pequeños actos que te hagan sonreír? Solo con el hecho, te pongo un ejemplo, de saber cuál es tu color favorito, cuál era el color favorito de tu niña y empezar a tener cosas que tengan ese color. Ahora mismo yo tengo un micrófono que es de color rosado, una taza y un cojín de color rosado. Tengo post-its que son de color rosado, tengo hojas de papel que uso en mi día a día de color rosado. Son pequeñas cosas, pequeños detalles que me recuerdan de qué es lo que me gusta, de qué es lo que me nutre, de qué es lo que alimenta mi ser interior. Y hay una historia que me pareció bonito incluir en este episodio y es del libro de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. No sé si lo has leído, pero es la historia de un escritor famoso que fue duramente criticado y que dejó de escribir y dejó de lado su pasión porque fue una experiencia muy difícil y dolorosa para él. Y un día se propone cumplir con el sueño de su hija de pintar su bicicleta y quedó tan linda que las niñas del pueblo acuden a él para que también pinte sus bicicletas. Y este acto creativo, que no tenía nada que ver con su trabajo de escribir, le dio el impulso para retomar su escritura, para volver a escribir, y lo hizo con una gran obra. Este acto de pintar las bicicletas resucitó su pasión, le dio la mano para ganar confianza y trasladarlo a su área profesional. Y a mí me encantan estas historias porque me recuerdan esa época de mi vida en la que me sentía estancada, en la que no veía opciones, en la que me sentía sin recursos y sin la fuerza necesaria para tomar acción. Y llegó la creatividad para darme la mano a través de Julia Cameron y su libro precioso del Camino del Artista, que amo ese libro, que me mostró el coraje como este vehículo para tomar acción y tomar decisiones cada vez más valientes. Créeme, este podcast es un acto de valentía que nace de una de mis debilidades y obviamente que de la misión de compartir todo lo que me ha servido en este tiempo y obviamente de usar todos estos recursos disponibles que ahora las redes sociales puedes tú convertirte en una creadora o en una seguidora y es una decisión. Y obviamente que antes de este espacio hubo muchos actos creativos que me respaldaron para asumir esta responsabilidad, porque es una decisión que yo puedo dejar de lado, pero me siento, justo antes de empezar me sentía muy nerviosa y no quería. ¿Y saben cómo me di cuenta? Porque empecé a limpiar mi casa, porque esa es una forma de evadir, de no sentarme aquí y grabar el episodio. Entonces es reconocer cómo me siento, cómo me puedo acompañar para dar esas acciones que sí requieren de valentía y que obviamente que el coraje no va a estar siempre ahí a nuestra disposición, pero la idea es tú activar esa chispa desde afuera, ¿verdad? Tú tomar acción desde afuera para que tu corazón te siga. Y en esta época digital realmente es un acto de rebeldía crear, pasar más tiempo en actividades en las que uses tus manos y que te permitan crear un espacio en tu mente para liberar la tensión que acumulas en el día y sobre todo para creer más en ti, para conocerte, para estar más tiempo contigo. Cualquier reto que puedas tomar va a implicar tomar más decisiones, por pequeña que sea la tarea, te va a dar la evidencia que puedes confiar en tu criterio, en tu opinión y que no tiene que hacerle sentido a los demás. Te va a dar este también poder de decisión, de pensar por ti mismo. Y aunque haya errores, aunque te equivoques, se trata de aprender, ¿verdad? Porque no va a ser un camino perfecto. Esto de ponerte tareas creativas pueden ser tareas que se sientan hasta infantiles, pero ¿qué importa? Porque la idea es poner tu energía creativa en movimiento. Por eso este es un camino muy generoso y muy amoroso en la construcción de tu amor propio, en la creación de tu autoestima. Quisiera que veas a la creatividad como un estilo de vida que muestre quién eres, que eres una persona creativa que está aquí para crear y no tiene que ser a través de arte, no tiene que ser de algo, de un proyecto
espectacular, ¿no? Porque la creatividad actúa en todas partes. Tú para usar mejor tu dinero necesitas ser creativa. Para hacer la colación del niño, de los niños, para hacer tu propia comida, necesitas ser creativa. ¿Cómo puedo hacerlo esto más rico? Quizás sea que sea natural, pero también que me guste, ¿verdad? Para sostenerlo en el tiempo. Entonces ahí tienes que ser creativa. Por eso la creatividad como estilo de vida va a hacer tu vida más rica, más especial, y va a ser como este pastel recién horneado que es calientito y que llena tu hogar de este aroma tan delicioso. Y finalmente, si has llegado hasta aquí, creo que hay una cosa importante que me ha dado el coraje en todo este proceso, y ha sido el coraje de ser yo. Es el coraje de ser tú. Y el coraje ha sido para mí como este medio realmente de transformación personal. En este episodio he podido explorar todos estos puntos y cada vez me doy cuenta cómo la creatividad ha tenido un impacto revolucionario en mi vida, porque la Cintia del pasado era tan diferente, era tan distinta. A veces realmente yo no me reconozco, me siento una mujer nueva. Y la Cintia del pasado se sentía muy pequeñita, se sentía frágil, se sentía débil. Y si llegaste hasta aquí, quisiera que abraces esa parte de ti que se ha sentido así. Quiero recordarte que no estás sola, que afuera en el mundo hay muchas personas sintiéndose de la misma manera. Y no quiero que tomes esto como un consuelo o que tengas compasión por ti, porque esa es una acción muy innoble contigo, porque el punto de hoy es que inicies, que des los pasos para hacerlo diferente, que le des en tu vida un espacio a la creatividad, que lo hagas y que a partir de ahí empieces a darte espacio para pensar, para crear. Eso va a cambiar tu vida de una manera insospechada, amorosa y hermosa. Porque la decisión de darle un espacio a la creatividad se va a trasladar a otras áreas de tu vida. Porque la decisión más valiosa va a ser el coraje de mostrarte tal y como eres, de mostrarte a través de tus creaciones, por pequeñas, inocentes, infantiles que sean, no importa, porque esos son solo juicios. La idea es que en cada acto creativo te puedas ver, te puedas saber quién eres, de qué es lo que quieres, qué es lo que a ti te importa más, qué valoras más, porque solo en el acto de elegir tus materiales te vas a dar cuenta qué valoras. A ver, si compro esto, ¿va a hacer daño al medio ambiente? Ah, sí, va a generar mucha basura. Ah, ok, entonces sí me importa que las acciones que tomo sean ecológicas o que no lo sean, ¿me entiendes? La idea es que puedas tomar estas decisiones y que puedas conocerte y que puedas ver cuáles son tus principios, de qué es lo que a ti te parece importante, porque a la vez va a ser encargarte de desafiar viejas creencias, de preguntarte, ¿y por qué estoy haciendo esto? Quizás lo aprendí de alguien, pero no me gusta. Entonces en ese momento ya te estás deshaciendo, estás actuando para tomar otras creencias, empoderarte y tomar tus propias creencias acerca de cómo se tiene que crear, de dejar moldes o comportamientos acerca de ti mismo. Es hora de actualizar lo que piensas y crees acerca de ti, de que seas consciente de que sí tienes fortalezas, así como también de debilidades, y eso te da esta responsabilidad para jugar mejor las cartas que te han sido dadas. Cada persona vino con un talento, con un don especial, y la responsabilidad es darlo a los demás. Ese es el acto de servicio que tenemos aquí, ese es nuestro rol aquí en el mundo. Yo realmente regreso atrás y qué bueno de haberme sentido débil. Qué bueno que te hayas sentido débil, que hayas sentido que no tienes fuerzas, porque ya sabes cómo es ese lado del péndulo. Ahora es el momento de caminar en dirección contraria, y esta decisión que te da miedo, que va en contra de quién has sido, que te entusiasma, pero al mismo tiempo te asusta por lo que puedan opinar los demás. Es esa la decisión. Y cuando piensas en esos escenarios, obviamente van a llegar los fantasmas de que si sale bien y que si sale mal, si te equivocas, si no soy suficiente, si no tengo el carácter y si fallo. Esas eran mis excusas, mis miedos, y que ahora te comparto, y que es normal y que es natural tener estos miedos, pero que también tenemos esta otra parte que es el coraje para caminar en dirección a esos miedos, de tomar esas decisiones que para ti son importantes, porque si para ti hacen sentido, ya son importantes, no tiene que hacerle sentido a los demás. Muchas personas dirán, no, la creatividad
creatividad en mi vida no es algo importante y está bien. Pero ahora, si llegaste hasta aquí es porque realmente has visto que la creatividad de alguna manera te puede ayudar y sí lo va a hacer. Créeme, lo va a hacer. Entonces camina en dirección a esa decisión que te entusiasma, que no tiene que hacerle sentido a otros, pero que si te ilumina el rostro y el corazón a ti es algo que está ahí para que actúes. Esa es ya la señal. Entonces actúa, porque la tibieza del corazón no te va a llevar a ninguna parte. Un corazón que está lleno de coraje y convicción, que tiene este fuego, que tiene esta llamita encendida, es el que te va a poner en movimiento, porque nunca la tibieza ha llevado a alguien a la grandeza. Yo era una mujer tibia y esa mujer es la que ahora te está llamando y diciendo que puedes ser diferente, que puedes activar este fueguito interno, que puedes elevarte sobre todas estas emociones que no te contribuyen, que te están estancando, que no te permiten tomar esas decisiones que realmente necesitas y que te acercan a aquello que deseas. Para ser tú sí necesitas de mucha valentía, porque hay que sostener todo lo que hay del otro lado y muchas veces va a ser dejar de pertenecer a ciertos grupos, a ciertas conversaciones, dejar de ser complaciente, eso era algo muy mío, y expresar tu verdad con respeto, así no sea el agrado de los demás, de retirarte de situaciones o eventos o decir que no a algo que no quieres, de respetar tu opinión, de respetar aquello que tú necesitas antes de lo que puedan esperar las otras personas de ti. Es difícil, requieres de mucha fuerza, de mucho coraje, pero estos actos creativos te van a dar este empuje que necesitas, te van a dar este apoyo que tanto necesitas para tomar estas decisiones tan valientes de ser tú. Y el coraje de ser tú es un modo de ser y a estar en este mundo que se nutre y que se cultiva con estas pequeñas acciones. ¿Y de cuáles estoy hablando? De esas acciones que pasan en el día a día, de ser radicalmente honesta e íntegra con tus actos y palabras, de cumplir tus promesas, de ser fiel a quien eres, de defender las causas que persigues, de ponerte al servicio con tus dones y de darle vida a lo que te ha sido entregado. Para mí, por ejemplo, el coaching es algo que es una herramienta que a mí ha cambiado mi vida y que es algo que lo pongo al servicio de los demás, por muy retador que sea, surgen muchas cosas del otro lado. Esto ha hecho el coraje en mi vida. Empezó a llover y espero que no interrumpa mucho el audio. Y para continuar acerca del coraje, es dejar que esta voz del alma se exprese en todo su esplendor. Que seas la luz que viniste a ser para iluminar la vida de quienes están a tu alrededor y que lo hagas a través de tus actos y también de tus palabras. Y sí, para ello tienes que tener el coraje para ver tu propia oscuridad. Todo eso que te has negado a ver, a eso que has evitado. Y la creatividad también te da la mano para atender tu pasado y explorarlo de una forma muy amorosa y amable. Y si te es difícil en verdad expresar lo que sientes, en verdad te propongo hacerlo a través del arte terapia, que es un recurso que usa la creatividad. Recuerda que en donde hay voluntad hay un medio. Y sea en la situación en que te encuentres, en que ya tengas tu negocio o que sientas que todavía no sabes qué es lo que quieres, en cualquier lugar hay una solución y lo puedes hacer gracias a estos actos creativos que te dan el espacio para pensar. Y no solo eso, sino que para activar este espíritu de ir por aquello que deseas, de activar tu entusiasmo por crear más cosas. Porque tú estás en este mundo porque tuviste la valentía de vivir esta experiencia humana de altos y bajos. En algún momento abriste el corazón y le dijiste que sí a la vida. Y es momento de reactivarte y decirle sí nuevamente a la vida, que hay un precio a pagar, sí, que vas a pagar el precio por aquello que tú deseas. Y en el momento que algo se complique, recuerda que está actuando tu mente y no tu corazón. Permítete ser guiada por aquello que te haga sonreír, deja de lado por un momento la mente y usa tu corazón para elegir esas decisiones que son desde el amor y que cada vez serán más fuertes y firmes, porque con el tiempo esto se va a trasladar a otras áreas de tu vida. Y créeme, soy la fiel testigo de lo que ha obrado la creatividad en mi vida. Es algo que ha pasado conmigo y eso ha sido lo que me ha permitido expandir mi vida en la dirección que realmente he querido, y lo ha hecho a través de estos actos creativos, sutiles, simples, sencillos. Por eso la creatividad es el alma
de todo lo que hago, es el core, es el mensaje de lo que quiero transmitir y quiero que uses este coraje como un medio para cumplir contigo. Y con relación a esta frase de Anaís que mencioné al principio, cuando te encuentres frente a una decisión que te sea difícil, pregúntate, ¿esto me expande o me contrae? Porque aunque parezca irónico, estas decisiones que te expanden en su mayoría te llevan a escenarios que te incomodan, en donde tienes miedo, en donde hay esta presión, ¿verdad? Que es como este diamante, que es un carbón y que gracias a la presión es que se convierte en un diamante. Un carbón no tiene ningún valor versus a un diamante en este mundo material, pero que en la naturaleza, gracias a la presión que ejerce, que hay sobre este carbón, se llega a convertir en un diamante, y así es nuestra vida. Entonces ahí, en esas situaciones incómodas, pones a prueba este coraje, y esas son las que te acercan, es la dirección hacia todo aquello que va a expandir tu vida. Y el coraje no tiene que ser siempre un gran salto, sino la simple acción de plantar la semilla de qué es lo que quieres ser o hacer. Hoy te propongo que le des un lugar a la creatividad en tu vida, que eso va a obrar milagros en tu vida, y un pequeño acto de valentía a través de tus manos con proyectos que te entusiasmen puede hacer que enfrentes esos viejos miedos y los miedos presentes. Ese puede ser el principio de una transformación significativa en tu vida, y con el tiempo estos actos creativos se van a volver parte de tu verdadera identidad, porque estás aquí para ser creadora, porque es parte de tu esencia. Y espero de verdad que llegue el día en el que, verdad, te hartes de tus propias excusas y que te permitas cambiar tu vida a través de la creatividad, que tengas el coraje de reclamar el cambio que tu vida necesita. No hay ninguna señal que venga de afuera. Por eso la creatividad es un camino de esperanza para mejorar tu vida en todos los sentidos. Y mi deseo es que te muevas con audacia, que te atrevas a crear porque sí, porque te da la gana, que uses tu tiempo sabiamente, que todos estos momentos vacíos, estos momentos en donde puedas elegir crear en lugar de consumir. Entonces mi deseo para ti es que te muevas con más audacia, que te atrevas a crear, que uses al coraje para caminar en la dirección de tus más locos sueños. Me llena tanto de ilusión pensar en todos los posibles retos que puedes asumir creativamente y que te lleven a explorar tus capacidades y posibilidades a través de esos pequeños actos. Y finalmente, para el cierre de este episodio, te pregunto, si tuvieras 10 veces más coraje, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu siguiente movimiento? Y esta pregunta llega a mí gracias a una persona, a Ezequiel Guerra, y que lo menciono porque realmente me hizo reflexionar acerca de las acciones que he estado dando y que si realmente son esas acciones que me expanden o me contraen. Entonces ahí te dejo la pregunta y espero que hayas disfrutado de este episodio, que de verdad que el coraje ha transformado mi vida, y espero que no se escuche tanto, que ahorita está lloviendo un montón, pero bueno, si llegaste hasta aquí, te quiero muchísimo, gracias por escucharme, y me escuchas pronto en el próximo episodio de Divinamente Guiada para hablar acerca de la creatividad, porque este es un mes para recordar a la creatividad, y obviamente te comparto todo lo que ha actuado, todo lo que ha obrado en mí. Te quiero muchísimo, gracias por estar aquí. Si algo de este episodio te hace sentido, puedes enviarme un mensajito para conversarlo, para hablar acerca de estos actos creativos y cómo pueden darte un apoyo, una mano amiga para acompañarte a asumir mayores riesgos. Te quiero mucho y me escuchas pronto en el próximo episodio de Divinamente Guiada Podcast.